Y ya simplemente nos queda abarcar la última medida de dispersión, que es conocida como desviación estándar o también es reconocida con el nombre de desviación típica. Ambas son sinónimos y de hecho voy a abarcar a los dos casos en uno solo, es decir, se calcula del mismo modo tanto para datos que no tienen tabla como para los que están en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces sería abarcar la misma situación para ambos casos. Dice, la desviación estándar o también conocida como desviación típica, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados, viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de la media o del promedio de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. Entonces, va a bastar con eso. La desviación típica o estándar, como pueden observar, se representa de dos maneras, o con la letra sigma del alfabeto griego o con la letra S, y esta se obtiene simple y sencillamente de calcular la raíz cuadrada del valor que calculamos anteriormente, que fue la varianza. Si recuerden, la varianza se representa o con la S cuadrada o con la sigma al cuadrado. Entonces, ese resultado que obtuvimos ya solamente le calcularemos la raíz y ya tenemos el valor de la desviación estándar. Por ejemplo, aquí tenemos para datos no agrupados, estoy en el ejemplo que estábamos trabajando y tenemos el caso de los datos no agrupados. Como la desviación estándar es obtener la raíz cuadrada de la varianza, tomo el resultado de la varianza. La varianza nos había quedado 7.08. Entonces, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de ese 7.08. Entonces, ya solamente hacemos eso. 7.08 y raíz cuadrada 2.66. 2.66 es el valor de la desviación estándar. Y para el caso de datos agrupados, exactamente la misma situación. Claro que para esta vamos a estar analizando o calculando la raíz cuadrada de la varianza, pero de la varianza que obtuvimos con datos agrupados. Entonces, para esta situación fue el 7.51. Y la raíz cuadrada sería 7.51, la raíz cuadrada 2.74. Entonces, aquí terminamos con las medidas de dispersión. Básicamente, esto es todo lo que hay que hacer. Si comparamos entre una y otra, pues fue 2.74 y por este lado 2.66. No quedaron tan retiradas una de la otra. Y prácticamente hasta aquí es lo correspondiente a la clase de hoy. Quisiera aquí dar una orientación con estos ejemplos porque en la tarea que les encomendé para esta sesión o para esta clase vienen ejercicios muy semejantes a estos. Igual los leo y nada más los platicaré sobre el proceso para resolverlos, pero es básicamente lo que ya hicieron en pequeño. Obviamente, miren, aquí dice que se calculen, ojo, con esto para datos no agrupados, es decir, es exclusivamente este caso de datos que no están en una tabla. Entonces hay que calcularlo todo: rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Aquí quisiera aclarar, son dos conjuntos numéricos distintos, no hay que mezclar unos datos con los del otro. Igualmente en su tarea serían por aparte, es decir, tienen el conjunto A y si van a calcular el rango sin tabla, recuerden que es sin tabla, no tienen que fabricar ninguna tabla aquí, pues el rango que es la resta del dato máximo y el dato mínimo. Pues toman al máximo, que es el 10, y al mínimo o al más pequeño, que es el 2, lo restan y ese es el rango. El rango queda resuelto.
Luego, la siguiente medida, la desviación media, pues tendrían que irse a su formulario y checar cómo se calcula la desviación media cuando los datos no están agrupados. Aquí no realizaré todas las operaciones, únicamente quiero platicar sobre el proceso. Recordemos aquí que se tomarán cada uno de los datos. Las X, X1, X2, X3 representan a cada uno de estos datos. Si recuerdan, yo les proponía fabricar una tabla, pero no una tabla de frecuencia, sino una tabla como para un mejor ordenamiento. Ustedes podrían poner aquí sus X y acomodar estos datos. Si gustan, para más comodidad podrían ordenarlos, y si no, pues simplemente estarlos escribiendo aquí. Recuerden que en mi caso, como se trataban de 42 datos, yo no quise escribirlos de uno por uno, sino que los escribía en una sola ocasión y ya nada más por acá agregaba una columna de frecuencias para indicar el número de veces que se estaba repitiendo el dato. Pueden hacerlo del mismo modo si gustan. Es decir, por ejemplo, aquí los voy a ir escribiendo conforme me van apareciendo. Al 3, 5, 8, 2, 10, 6. Miren, aquí como me aparece nuevamente el 3 ya no lo pongo, ya lo tengo considerado. El 4, igualmente el 5 ya no lo voy a escribir porque ya lo estoy considerando con el 5 que ya escribí aquí. Luego pide que a este dato X, es decir, a este dato, le resten el promedio. Pues van a tener que obtener el promedio. Recordemos, el promedio, ¿cómo lo obtenemos? Sumando y dividiendo. Pues van a sumar todos estos datos, todos los datos del inciso A, y pues van a dividir entre el total de datos, que parece ser que son 10 datos. Entonces, hacen eso, obtienen el promedio y a cada una de estas cantidades pues le van restando lo correspondiente a ese promedio. Recuerden que necesitarán el valor el resultado en valor absoluto. Entonces, si por algo les llegara a quedar negativo, lo transforman a positivo. Y aquí esta parte, bueno, la fórmula indica que hay que sumar esos resultados, pero recuerden que como yo nada más los estoy considerando en una ocasión, hay que agregar una columna de frecuencias y poner el número de veces que se repite el dato. Por ejemplo, el 3, si revisan, aparece en 2 ocasiones. El 5 también apareció en 2 veces. El 8 únicamente una. El 2 también en una ocasión. El 10 igualmente. El 6 en una ocasión también. Y el 4 en 2. Entonces, lo que salga de aquí, recuerden, hay que obtener su valor absoluto. Ya lo que resulte de aquí se multiplica por el número de veces que apareció el dato. Y ahora sí, la columna que resulte de eso es la que se sumará. Es la que se va a sumar. Y finalmente, ya nada más ese resultado de suma, dividirlo entre el número total de datos. Y básicamente, pues lo mismo que desarrollamos en el ejercicio anterior. Faltarían pues la varianza y la desviación estándar, pero guíense con el ejercicio anterior. Obviamente les va a quedar mucho más simplificado, puesto que están trabajando al menos en el inciso A con 10 datos. ¿Qué va de trabajar con 10 datos a como lo hicimos hace un rato con 42? Eso por un lado. Y por otro lado, el ejercicio 3 o la parte 3, que también viene uno de estos en su tarea, es calcularlo todo, nuevamente todo, rango, desviación media, varianza y desviación estándar, pero con una tabla. Y es una tabla que ustedes no se van a tomar la molestia en empezar. Es una tabla que ya está iniciada. Igual no tiene el formato tal cual de la tabla que yo les mostré al inicio. Si quieren la pueden acomodar en el formato que yo les di. Aquí no viene especificado, pero ustedes saben que estos de la izquierda vienen a ser los límites inferiores. Los de la derecha son los límites superiores. Miren, aquí están cambiadas estas columnas. Así las presentó el texto del que obtuve el ejemplo.
las marcas de clase nosotros solemos acomodarlas primero y luego las frecuencias. Nada más que quería aclarar esa situación. No pasa nada que estén en este orden, no influye absolutamente nada en el resultado, pero sí quería aclarar. Ustedes no se van a tomar la molestia de calcular nada de esto, ya está, pero la marca de clase sí requieren calcularla. Recordemos cómo obtenemos una marca de clase: sumando límites y dividiendo entre 2. Entonces tendrán que sumar 30 más 39 y lo que resulte dividirlo entre 2. Entonces 69 entre 2 pues da 34.5. Y así para cada uno de estos. 40 más 49 pues que 89. Entre 2 pues 44.5. Y así lo harán. Van a obtener las marcas de clase y ya lo que sigue es calcular, como se está pidiendo aquí, rango, desviación media, varianza y desviación estándar, pero ojo, únicamente en tabla. Igualmente pues van a tener que recurrir a su formulario de medidas de dispersión con tabla. Van a tomar a cada una de estas y pues hacer básicamente el desarrollo que hice o que les mostré en esta tabla, ¿sale? Pero con el ahorro de que ustedes no tuvieron que hacer nada de lo de aquí. Ustedes van a desarrollar prácticamente de la columna F por X en adelante. Les van a quedar la misma cantidad de columnas, nada más mucho cuidado con de dónde va resultando cada una de ellas. Guíense en este ejercicio para contestar el ejemplo 3. Bueno, de hecho el ejercicio 3 de su tarea, este es un ejemplo que no es el de su tarea, pero del que los estoy orientando para que más o menos hagan algo semejante en su trabajo. Y por mi cuenta sería todo. Cualquier duda o aclaración que deseen hacer me pueden contactar y con gusto trataré de ayudarles en todo lo que se pueda, muchachos.